Buenas tardes, doctor Javier Gómez Jurado. Yo le voy a hablar sobre el discurso de Nelson Mandela desde el banquillo en el juicio de Rivonia ante el Tribunal Supremo de Pretoria, el cual lo condenaron a 27 años de cárcel. También voy a dar mis opiniones y voy a hacer énfasis a algunos textos acordes al tema. Es un ideal por el que quiero vivir y quiero lograr, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Una de las frases más icónicas de Nelson Mandela, utilizada en su juicio de 1964. Al hablar del discurso que hizo Nelson Mandela en su juicio, no estamos hablando de un discurso cualquiera, no estamos hablando de un discurso común y corriente. Estamos hablando de uno de los mejores discursos alrededor de la historia y del mundo. Porque las aportaciones que él hacía no eran para él mismo, sino para toda su gente. Para toda su gente que él desde un principio luchó por sacarlos adelante. Luchó porque los derechos que se le daban a las personas de raza blanca también deberían darse a las personas de raza negra, sin distinción de razas, sin discriminar a ninguna sola persona. Nelson Mandela, inspirado en todos sus antepasados que lucharon también por liberar a su patria, ahora era él el que quería seguir luchando por esa libertad. En 1912 se constituye el Consejo Nacional Africano, el ANC, el cual su principal objetivo y su deber era poder luchar y cuidar los derechos de todo su pueblo africano. Sin embargo, en todo el tiempo se han rechazado y se ha coartado todos esos derechos por el gobierno sudafricano. Se tiene en cuenta que el ANC no quería utilizar la violencia para proteger así todos los derechos de su pueblo. La lucha contra el apartheid, prácticamente esa organización que era racista, esa organización que hacía que los blancos no se mezclen con diferentes razas. Es ahí la lucha del Congreso Nacional Africano. En 1960 se produce un tiroteo en Sharpeville, el cual lleva a la consecuencia de la ilegalización del Congreso Nacional Africano. Nelson Mandela y sus compañeros descartaron totalmente un nuevo decreto impuesto por el gobierno de blancos, porque si ellos lo aceptaban, prácticamente su pueblo iba a quedar en silencio toda la vida, y su lucha en contra de ese gobierno nefasto iba a ser en vano. El ANC no quería procrear la violencia. Sin embargo, el gobierno atacó con violencia y ellos sabían que si no utilizaban la violencia no podían ganar. Es ahí donde Nelson Mandela concluye que ya no va a promover más la paz, que ahora va a entrar con violencia, pero no porque él quería, sino porque él debía hacerlo. ¿Para qué? Para que su pueblo sea libre y los derechos se tomen para todos y no solo para los blancos. Teniendo en cuenta toda esta violencia, ahora Nelson Mandela y su Congreso optaron por utilizar el sabotaje como el medio mínimo de violencia, para que no sufran y no haya muertos por estar en las protestas. No quería que haya muertos en su pueblo. Ahora bien, teniendo en cuenta que Sudáfrica era muy rico a nivel internacional y en su capital extranjero, optaron por empezar el sabotaje en las empresas eléctricas, sabotaje en edificios que eran muy importantes para el gobierno. Ahí podían concentrar toda esa libertad que querían. Podían sacar provecho de eso. ¿Para qué? Para que su pueblo sea libre. Pero no. El gobierno contraatacó con más violencia. Y Nelson Mandela no pudo quitar esa violencia, la cual él no quería. Según el embajador Sandile Nocta, prácticamente en su discurso hace un homenaje a Nelson Mandela.
diciendo que Nelson prácticamente quería utilizar su profesión de abogado para poder liberar a su pueblo de esa discriminación, de ese racismo total que vivía. Porque para él la educación y los estudios eran la rama principal, eran una arma muy principal para poder luchar contra ese gobierno nefasto. Y está en lo cierto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Nelson Mandela y sus compañeros prácticamente eran la lucha contra esa discriminación que se vivía día a día. Ellos no querían quitarle los derechos a los blancos. Ellos no querían ser más que los blancos. Nelson Mandela lo único que quería era que los mismos derechos de los blancos se les dé a los mismos derechos de raza negra, que tengan los mismos derechos por igual, que nadie era más que uno. Él quería que ahora los de raza negra no se le vea solo como para ser sirvientes o para que el gobierno les dé un trabajo que supuestamente ellos aportaban o que eran capaces de eso, que el gobierno les mandaba un trabajo que eran capaces y que no podían hacer más. No, Nelson Mandela quería quitar ese pensamiento nefasto y decir que todos somos iguales, que ya no haya distinción de raza, decir que se acabe el racismo. Ahora bien, para finalizar quiero hacer énfasis en dos puntos muy importantes después de todo lo que aconteció. En 1990, Nelson Mandela sale de la cárcel con ayuda del presidente de Klerk. Y el otro punto muy importante es que en 1994, por primera vez en la historia de Sudáfrica, los de raza negra pudieron votar. Es ahí donde Nelson Mandela se constituye como presidente de Sudáfrica, analizando así toda esa lucha que tuvo atrás y ahora que pueda decir gané, que todo lo que luchó ahora tuvo sus frutos, para que ya no haya distinción de raza y ya no haya ese racismo en todo el mundo. Muchas gracias.